asambleísta Belén Monterrey, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Byron. Un gusto estar con toda la audiencia, saludándoles a todos. Bueno, hace muy poco acaba de terminar la sesión, una polémica de sesión larguísima. Bueno, hubo dos en realidad, pero la que más importa es esta de la madrugada, donde se ha dado la amnistía a 268, entre comillas, líderes sociales. Digo entre comillas porque también ahí hay personas, y hay que decirlo con nombre y apellido, como el señor Leonidas Ixá, Jaime Vargas y entre otros, que fueron los responsables de los actos vandálicos y de destrucción contra Quito. ¿Cómo votó usted? Bueno, nosotros tuvimos la disposición de nuestro partido y nuestro voto fue por la amnistía. Si bien no todos los asambleístas de mi bancada votaron de esa manera, nosotros habíamos planteado de manera directa, lo habíamos dicho desde el primer momento, que no se pueden otorgar amnistías por paquetes, si a pesar que inclusive la propia comisión hizo 3 grupos. Esos grupos a la larga no se respetaron, se votó de una sola, hubo un planteamiento que fue muy claro para que se diferencie, sobre todo de aquellos procesos que no tienen esa connotación política, porque la amnistía tiene que darse justamente para perdonar, olvidar los delitos de orden político. Y allí estaban procesos, inclusive, imagínense ustedes, procesos que estaban archivados. Es decir, que no ameritaba ninguna amnistía y eso prácticamente se corrigió de último momento. Es que precisamente allí está el inconveniente, porque claro, entonces mañana saldrán otros revoltosos, se tomarán edificios públicos, secuestrarán periodistas, policías, y bueno, la Asamblea les dará otra amnistía. Es decir, que es un pésimo precedente, asambleísta. Yo creo que hay que señalar que efectivamente muchos inocentes estaban en esos procesos. Hay mucha gente que estaba haciendo el ejercicio de la legítima protesta que establece nuestra Constitución. Desgraciadamente, como todo se lo puso en un solo saco y no se permitió que exista un análisis mucho más amplio, porque el informe, recordemos, prácticamente fue presentado a último momento, antes de ayer, y ayer ya se lo trabajó un informe de más de 400 páginas, en las que se analizaba caso por caso, pero prácticamente si uno revisa el informe, y lo pueden hacer, era un tema absolutamente repetitivo, el cómo la comisión los fue organizando y cada uno iba obteniendo el informe en definitiva favorable de la amnistía. En todo caso, sí, yo coincido que cuando se pone a todos en un mismo saco, que ayer se demostró que inclusive quienes están como defensores de los territorios comunitarios, porque así está en el informe, hay de esos que tienen juicios prácticamente privados, juicios penales, y ese es el grupo mayor. Ahí están 153 amnistiados. Entonces, ese planteamiento nosotros lo recogimos y esperábamos que exista la oportunidad efectivamente de ir a una segunda votación, porque sí considerábamos que en otros casos podría otorgarse las amnistías, pero haciendo esta diferenciación precisamente de lo que son los delitos de orden político, que solo para ellos establece la Constitución la posibilidad de que la Asamblea Nacional otorgue las amnistías. Asambleísta, ¿no piensa usted que la presidenta Guadalupe Llora está presionada o estuvo presionada por sus colegas de Pachacuti, los disidentes, estos rebeldes como se autodenominan, para no bajársela, literal, y no dar los votos para conformar esta famosa comisión, que ya se lo voy a preguntar después, a cambio de que pueda dar paso a la amnistía de todas estas 268 personas? ¿Cree usted que hubo ahí tal vez un acuerdo? No podría yo señalar eso porque realmente debe contestar eso la presidenta de la Asamblea. Nosotros lo que pudimos conocer, como lo conoció el pueblo ecuatoriano, es que hubo un consejo político de Pachacuti en el que se tomaron definiciones respecto a cuáles van a ser las posiciones de este tema, de las amnistías, como también del respaldo a la presidenta de la Asamblea. Yo veo que este tema venía siendo abordado en la comisión desde hace mucho tiempo y existíamos las voces que planteábamos que por supuesto exista una diferenciación, exista un análisis que conlleve precisamente a que ahora mismo los ecuatorianos sientan que en paquete se puede tomar las amnistías, y eso creo que genera de hecho un mal precedente.
Asambleísta Vilma Andrade, qué gusto saludarle en esta mañana. Coméntenos, por favor, uno de los proyectos más importantes que debe ser tratado por el Pleno en estos días y que a propósito tiene un plazo bastante limitante, es el proyecto a la ley de inversiones. Tras 7 sesiones que precisamente se dio tratamiento a esta ley, a este proyecto de ley de inversiones en la Comisión de Desarrollo Económico, ¿cuáles fueron las principales observancias que ustedes dan a este articulado? Bueno, nosotros en la comisión, que debo decirlo que el informe se aprobó con 8 votos a favor, hemos blindado, hemos puesto todos los posibles candados para evitar que esta ley pueda permitir las privatizaciones. Hemos dejado prohibiciones expresas absolutamente claras y determinantes, por ejemplo, que a través de la delegación, que es justamente uno de los procesos claros de la ley que se determina para poder administrar, gestionar o llevar adelante proyectos de infraestructura, no pueda privatizarse, no pueda transferirse el patrimonio que es del Estado. Eso ha quedado absolutamente claro. Igualmente, que aunque tengan la administración, la construcción de la infraestructura en proyectos de salud, educación y seguridad, que la garantía de gratuidad la establece la Constitución, en esta ley hemos puesto justamente la prohibición de que ninguno de en estos 3 temas, salud, educación y seguridad, se pueda cobrar ninguna contribución ni ninguna tarifa, porque justamente no podemos ir en contra de la Constitución. Esos han sido los principales cuestionamientos que se han dado en la Asamblea y en voces de algunos políticos o algunos analistas que decían que la ley es privatizadora, y para evitar justamente que esta posibilidad se pueda dar, hemos puesto esos controles y le hemos dado realmente un blindaje a la ley, pero también lógicamente que le hemos mejorado, hemos recogido los planteamientos del sector productivo, de actores económicos, de representantes de la academia, para enriquecerle al proyecto. El proyecto ya ha sido ampliamente debatido, ya está en manos de la presidenta de la Asamblea Nacional. Ella podrá y tendrá que convocar tiene 48 horas para hacerlo, y es posible que en este mismo fin de semana podamos establecer el primer debate, esto es el sábado o el domingo próximo. En ese sentido, asambleísta, entonces usted menciona que por un lado va a haber la intervención, digamos así, de la empresa privada en este proyecto de ley. Sin embargo, no se habla o no se debería hablar de una privatización por un lado, y por otro lado también se tiene que garantizar que los servicios que se van a prestar, sobre todo de salud, educación, tengan acceso a la mayoría de la población ecuatoriana a precios realmente convenientes, si no hablamos entonces de una verdadera gratuidad de estos servicios. Sí, totalmente, y para que quede claro, es gratuidad, no puede haber un mínimo costo, la Constitución así lo determina, y por eso nosotros hemos puesto los controles. Pero también, por ejemplo, en una intencionalidad que tenía esta ley de echar abajo los beneficios que fueron logrados en el Código de Comercio para los asegurados, para que las empresas aseguradoras realmente den la cobertura adecuada y que le permita al usuario poder tener también una cobertura que no se rompa en cualquier momento. Esa eficiencia que, por ejemplo, determina que a los 3 días de contratado el seguro le tienen que otorgar la póliza, hoy pretendía que se cambie a 30, y que si alguien por un mínimo retraso pierda la cobertura. Eso está establecido en el Código de Comercio y nosotros no hemos dado paso, por ejemplo, a esos cambios. Es decir, estamos del lado de los ciudadanos, de los usuarios, de las aseguradoras, para que efectivamente estos derechos que ya están concebidos en el Código de Comercio no se pierdan. Entonces, hemos avanzado mucho el tema, hemos establecido también que así como hay beneficios, como existen incentivos para que vengan inversiones, pues también a nuevas inversiones que van a establecerse en las zonas francas, también se dé un incentivo a través de el no cobro del impuesto a la renta de proyectos
justamente que vienen a restaurar el ambiente, que vienen a darnos una infraestructura tan interesante como sería la producción del gas, utilizando más de 450 mecheros que por ahora están contaminando en toda la geografía ecuatoriana. Eso también ha sido aprobado en la comisión. Nosotros esperamos que eso también se convalide en el Pleno de la Asamblea y luego, lógicamente, en el veto presidencial. Hemos dado un rostro más humano a la ley, y en general yo puedo decir que está bastante bien concebida, que es demasiado ambiciosa. Pretender que tengan 30,000 millones de inversión, yo creo que es mucha expectativa. Está fincada fundamentalmente en inversiones petroleras y mineras, alrededor de 5,600 es la expectativa. Yo veo ahí que no se lo va a poder cumplir. Esperemos que así suceda, pero le veo complejo las inversiones. Para duplicar la producción petrolera se dice que se requeriría más de 17,000 millones. Esperemos que esas inversiones vengan, esperemos que así ocurra y que de esa forma también se genere empleo. Pero sí creo que, permítame, Byron, que va a ser una gran oportunidad, por ejemplo, para todo lo que son las concesiones viales, que sabemos en las condiciones que se encuentra nuestro sistema vial, y que ahí podrían generarse procesos de concesión o la modalidad que definan la contratación, pero que a través justamente de un cobro de un peaje podamos tener unas buenas carreteras que ahora se encuentran en algunos casos en un estado totalmente destrozado. Asambleísta, estoy con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenos días a todos. Buenos días. Gracias. La asambleísta Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, donde precisamente, como lo ha compartido, se debate y si tiene listo el informe para la ley de inversiones. 7:44. Vamos a la pausa, conectamos en directo con Ucrania a las 14:44 con Javier Odoso, luego del corte. Es un ecuatoriano que vive allí, en esa zona de la guerra. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.